es importantísimo. A veces nosotros no le prestamos atención a las expresiones sencillas, entendibles, y no le prestamos atención, pero esas expresiones son muy, muy profundas. Dios nunca cambia, por eso es confiable. O Él es confiable porque nunca cambia. Es la garantía. Le voy a dar un ejemplo. Podemos ir todos los días a nuestros hogares e ir a los sitios de trabajo. Podemos venir al templo, adorar o algún servicio que le brindemos a Dios e ir a nuestros hogares, porque el camino no cambia. Si a usted todos los días le cambiara el camino, la ruta para su casa, sería un problema para usted llegar. ¿Okay? Si le cambiaran todos los días el camino para el trabajo, donde usted tiene que estar descifrando por dónde es para llegar, definitivamente tendría que levantarse como a las 4 de la mañana y salir a las 5 de la mañana. Un ejemplo que a las personas que son los colombianos que tienen que ir a hacer diligencias en Cúcuta, o venezolanos, entiendo que es de acuerdo al número de la cédula por días. Y si desconoces cuál es el número y te vas, puedes perder el viaje, porque es variable. Nuestro Dios no es variable, nuestro Dios no cambia, por eso es confiable. Hacia donde Él te lleva, la ruta es la misma siempre y la actitud de Él es la misma. Por eso podrás llegar siempre al destino que Él tiene para ti, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y en Hebreos capítulo 6, versículo 17, en el contexto se está hablando de las promesas de Dios a Abraham. En el capítulo 5 está hablando del sacerdocio de Jesús, que los hombres ponemos la ofrenda de los hombres, pero el sacerdocio tenía que poner la ofrenda de los hombres y de ellos. En cambio, Cristo, Él es la ofrenda de Él y la ofrenda de nosotros. Y es un sacerdocio para siempre, no cambia. O sea, Él es el intercesor entre Dios y nosotros para siempre, no cambia. Eso es lo que habla el capítulo 5. En el versículo 18 del capítulo 6 dice, pues, voy a leer el 17 primeramente. Dios habla hoy. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir su promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. En Reina Valera, en Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, no cambia, de su consejo, interpuso juramento. El versículo 18 en Reina Valera dice, para que por dos cosas, Dios habla hoy, dice el versículo, de estas dos cosas que no pueden cambiarse, porque dice el versículo 17 que es inmutable. ¿Cuáles dos cosas? Hay dos cosas que Dios garantiza o dice como actitud de Él: promesa y juramento. Él promete y jura que lo va a cumplir, porque es un Dios de palabra. Sus promesas son inmutables. Ahora, ¿por qué son inmutables? ¿Porque es un decreto aprobado por seres humanos? No, es inmutable porque Él es Dios. Y es inmutable su promesa porque Él no cambia. Por eso que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va a dar. Esa promesa nunca va a cambiar porque Dios es un Dios inmutable.
En Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Porque Él no cambia. Y eso lo que debe de hacer es aumentar nuestra fe e ir más a la obediencia. Porque la obediencia es la actitud. Ahora, ¿qué es la obediencia? La obediencia es una obligación, no. La obediencia es la transformación que se produce en tu vida al entender que obediencia es tener la ruta correcta, la ruta que no cambia, el camino seguro a todo lo que Dios quiere hacer para con nosotros. No tiene nada que ver con sometimiento, con pisotear. Más bien dice Deuteronomio que el que camina en la palabra de Dios en obediencia, Dios le hace cabeza y no cola. Estará encima solamente y nunca debajo, y todo lo que haga con sus manos va a prosperar. Que quien camina en obediencia internamente va a ser una persona con dominio propio, tranquila, una persona con los frutos del Espíritu, los frutos de la obediencia a la palabra de Dios, que todo lo que haga le saldrá bien, porque Dios es fiel. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Pero oiga, eso no es un cargo que Él tiene, ni rangos que tiene. Esa es su forma de ser. Es su manera de ser. Cuando termina el culto, Él sigue siendo Dios. Cuando nos vamos a la casa, Él sigue siendo Dios. Cuando vamos al trabajo mañana, Él sigue siendo Dios. Estés haciendo, cuando estás durmiendo, Él sigue siendo Dios. Mi pregunta, ¿seguimos siendo cristianos cuando salimos? ¿Seguimos siendo creyentes? ¿Estamos dando fruto de creyentes cuando nos vamos al trabajo? ¿Seguimos dando fruto cuando hablamos, conversamos con las personas de mayor afinidad o complicidad? La diferencia la marca el temor a Dios. Dos cosas que garantizan que Dios no cambia, que es confiable. La confiabilidad es que Él promete. Versículo 18 en la versión Reina Valera 1960 dice: para que por dos cosas inmutables, para que por dos cosas que no va a cambiar. Y dense cuenta que son dos cosas que no va a cambiar, que Él las hace conocer con palabras, no con rituales. Dos cosas que no van a cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. En predicaciones anteriores, o enseñanzas anteriores, o en palabras anteriores, hemos leído: Dios no miente, ni engaña. ¿Cuáles dos cosas inmutables? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cómo Dios ha puesto esa esperanza? Él ha prometido. ¿Qué es una promesa? Una promesa es dar la palabra. Una promesa es dar la palabra que Él va a cumplir, que Él tiene el poder para hacerlo. Ojo, no es la palabra nada más. La palabra dice que su presencia era la que hizo que Obed-Edom prosperara, su presencia en el arca del pacto. Recuérdense que Dios es omnipresente. La palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que si no lo contristamos y no lo apagamos, veremos su gloria y veremos su bendición sobre todo lo que hagamos.
sobre todo lo que somos, porque Él no cambia. La promesa de permanencia no se trata de lo que usted piense u opine. Cuando Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él cumple, así no lo escuches. Él cumple, así no lo busques. Él cumple, así te distraigas. Él cumple, así quieras vivir como quieras vivir. Él está allí observando. Él está allí viendo el corazón. Dios no está en la iglesia nada más. Dios no está en los templos. Dios está en tu corazón. Él camina y va contigo a donde quiera que vayas. Él escucha. Él te observa. Y Él promete, porque va a cumplir. Él no cambia. Y lo jura. Da su palabra. Él no promete en alguien mayor, porque Él es el más grande. Él es el que está por encima de todo. Él no necesita jurar por nadie más. Los seres humanos damos nuestra palabra o juramos por Él. ¿Qué es un juramento? Es la demostración del respeto y de la sujeción y del temor que tenemos en Dios. Es el amor que le tenemos y el deseo de bienestar que le tenemos a nuestras madres. ¿Ok? Pero ¿cómo están los tiempos hoy? ¿Cuántos estudiantes en universidades por negligencia no han matado a la abuela, a la mamá? ¿Cuántas personas usan el nombre de sus madres y de sus abuelas? De paso dicen que por su abuela santa. ¿Cuántos nos juran? ¿Cuántos creen que pueden jurar falsamente cruzando los dedos a la espalda? Usar el nombre de Dios en vano es jurar por Dios. Ahora, Dios jura por sí mismo. Él dice: te doy mi palabra que así lo haré. Por esas dos cosas. Ahora, ¿qué garantiza? ¿Que Él lo juró? ¿Que Él lo dijo? No, Él es así. Él no cambia. Es inmutable. Aquí lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Lo que tenemos que entender que la ruta no cambia somos nosotros. Lo que tenemos que aceptar que el evangelio no necesita ninguna cosa a la moda para que el mensaje llegue somos nosotros. Porque el mensaje que llegó sin internet seguirá llegando hoy. El mensaje que llegó sin ninguna cosa moderna en los tiempos de Jesús seguirá llegando hoy. Porque el mensaje no depende de internet, no depende de las redes. El mensaje depende del poder que Dios imprime cuando la palabra sale de un corazón rendido a sus pies. No un corazón que canta y que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Sino el corazón que se rinde a su palabra y a su voluntad. Póngase de pie, por favor. Y tome su decisión. Abra su corazón, que hay en su corazón. ¿Qué determinaciones le toca? Los ídolos de las naciones en este momento en nuestra ciudad le están celebrando a un ídolo que tiene ojos y no ve, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan. El día que le den la honra, el día máximo, lo agarrarán, lo cargarán, como dice la palabra de Dios en Isaías 46. Lo llevarán de un lugar a otro y ahí lo pondrán y se quedará ahí y no se podrá mover por sí solo. Pero nuestro Dios está aquí, está en la China, está aquí, está en Japón. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que debemos respetar. Ese es el Dios que le debemos de decir a nuestro ego: tú te quebrantas, tú te quiebras. No se trata de un título, de un cargo, sino la actitud del corazón. No se trata de verme más que los demás, ni tampoco menospreciar.
sino orar por la gente para que los ojos del entendimiento les sean abiertos y le pidan perdón a Dios y se vuelvan al Dios vivo de Venezuela, el Dios que creó Venezuela, el Dios que dio todas las riquezas a este país, naturales, materiales, y el Dios que nos tiene a cada uno donde Él quiere, por su buena voluntad y por la fe que imprimamos delante de Él. Cuando hablamos de una fe que imprimimos es, ¿cuál es la respuesta nuestra ante las promesas de Él y el juramento que nos ha hecho? Él no cambia, que de nosotros. Dígale: Padre Celestial, ayúdame, quita de mi mente toda ceguera, hazme entender que no son pensamientos solamente, sino demostración de espíritu y poder. Que yo vea los frutos que produces en mí, en mi corazón, por encima de todo. Que vea que eres Dios de poder y espíritu, que lo más débil tuyo es más grande y más fuerte que lo fuerte de los hombres. Dios, ayúdanos a portarnos como esos hijos que esperamos la manifestación de un Padre, que eres tú. Sé glorificado en nuestras vidas. Gracias por ser fiel, por no cambiar. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra, por el juramento. Señor, haznos entender que cuando decimos o queremos declarar un juramento, decimos: te doy mi palabra. Y cuando nosotros tenemos en nuestras manos accesiblemente tu palabra, ahí es donde tú nos dices: te doy mi palabra. Nos das tu palabra para que nuestra fe en ti crezca y para que nuestras vidas sean impactadas por el Espíritu Santo y el Espíritu y vida de tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu juramento. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios, tú eres el más grande y digno de alabar. Tú eres bueno, Señor. Eres grande, eres digno de alabar, porque tú eres inmutable, tú no cambias, tú cumples tus promesas. Oh Espíritu Santo, oro que el poder de tu Espíritu sea rompiendo paradigmas, liberando a cada uno según el deseo o la voluntad de cada corazón. Que los que están entendidos, que necesitan de ti completamente, abran su corazón a eso. Que Dios Todopoderoso, que los que no están entendidos y andan en el espacio sideral, en los sueños que tienen, y que no entienden que tú no eres Dios de sueños, sino que eres Dios de verdad y Dios de palabra. Que puedes hablar por un sueño, pero no todos los sueños vienen de ti, sino un Dios de palabra con un propósito sobre cada uno. Tú seas obrando con tu gracia y tu poder. Ayúdanos, que nos habituemos, nos acostumbremos y siempre esperemos que nos hables. Y que seamos sensibles cuando nos hablas. Que seamos sensibles cuando nos hablas. Y te obedezcamos a ti, Señor. Para ver tu bendición, para ver tu cuidado, para ver tu poder, para ver tu perdón, para ver tu amor y el fruto de esa palabra, Señor, sobre nuestras vidas, nuestras familias, sobre nuestra ciudad, sobre todo lo que hacemos y sobre nuestro país, al cual bendecimos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén.